Saray, ¿de qué vienes a hablarnos hoy? Bueno, ahora me voy a poner seria, porque después de semejante exposición e insulto incluido, porque, ojo, que nos ha llamado a todos orondos. Pero espera. Eso no es un insulto. Sí, No. un poquito sí. No, En mi caso no. tienes la mente. Yo estoy muy contento de mi inversión. Claro. La inflación ha hecho mella en mí. Para Sí. mi madre, el estar ahí con unos kilitos de más es signo de De salud. Sí. Exacto. Además, yo también digo que cuando jugaba de portero, le echar un poquito de rollizo era más práctico porque así caías más blando. Estás en los huesos, te hacen más daño. De Ahí todas las formas, cosas. tú no te podías caer, ¿no? Porque Te quedaba así ¿sabes? como un te tente quedabas tieso en de el eso aire, todo el ¿sabes? rato. así. Madre de Dios, va a ser más difícil que otras semanas Sí, atrás. vamos a intentar no hacerte mal. Borrar esta cosa de la mente. Esa imagen. No va a poder borrarla. No. Bueno, antes de iniciar la sección quisiera dejar claro que yo soy de las que piensa que ningún trabajo artístico debe tratar los temas de puntillas o ser políticamente correcto, porque eso a fin de cuentas es limitar la expresión y la literatura en concreto ha empezado a sufrir una serie de alteraciones que considero poco acertadas, ¿no? Porque al margen de nuestras convicciones morales, de nuestra ética o de nuestras creencias, podemos leer una novela siendo completamente conscientes de que a lo mejor es inapropiada en algún punto o si representa ideas que son del todo contrarias a las de uno. Por ejemplo, una polémica reciente a este respecto ha surgido con lo de reeditar las obras de Roald Dahl. Ya saben, el autor de Charlie y la fábrica de chocolate, Matilda, Las brujas. Sí, qué estupidez. La controversia surge porque hay quienes creen necesario reeditar sus obras para eliminar conceptos gordofóbicos, precisamente, ¿no? También es que no me puedo. Bueno, también es ahora noticia lo que pretenden hacer con la saga de James Bond de Ian Fleming debido a las tendencias racistas y misóginas, ¿no? Pues yo pienso que hacer eso es contraproducente. Primero porque eso sería, aparte de atentar contra la propiedad intelectual, maquillar la ideología del autor, ¿no? Así que pues no dispondríamos de un retrato de su persona. Y segundo porque no nos permitiría hacer un análisis real de las atrocidades cometidas en el pasado, de cómo pensaba la mayoría social en ciertas épocas, etcétera, ¿no? En mi humilde opinión, la historia está para aprender y si la borramos corremos riesgos muy peligrosos, incluso si se trata de narrativa ficticia, ¿no? Porque cuando tú te lees El Quijote, no solo vas a descubrir la historia de un tipo loco que sufría alucinaciones, también vas a ver la atmósfera del siglo XVII con su visión rural, su concepto de hombres y mujeres, la tradición de un país con herencias culturales muy específicas. En fin, me parece necesario que eso esté ahí porque es un espejo de lo que fuimos y nos enseña cuánto hemos evolucionado, ¿no? Y después de esta introducción, porque quería dejar claro lo que opino sobre este tema, vamos a embarcarnos meridamente claro. Vamos a embarcarnos en la Es que no me das pie ni a interrumpirte, joder. Es que, claro, cuando te pones Así no se puede. Coño, filosófica. Estoy por ir. Bueno, traigo hoy un libro que en el momento de ser publicado estuvo exento de polémica y que en la actualidad se considera como lo que es un manual del horror. Fíjense que he descartado novelas muy controvertidas para hoy, pero esta es la más terrorífica de todas. Mein Kampf, en español Mi lucha, libro, o mejor dicho, libros, porque inicialmente fueron 2 volúmenes. Su autor fue Hitler, que lo publicó a mediados de los años 20, cuando fue encarcelado debido al Putsch de Múnich, el golpe de estado fallido. Sí. Pero ¿Hitler el dictador o el fontanero de Baviera? El dictador, vale. No lo he leído, me gustaría leerlo, la verdad. Por curiosidad simplemente. Pues es un trabajo que pretende ser una autobiografía narcisista a full, ¿no? Y una exposición de la ideología política antisemita y de la necesidad de expansión de Alemania, ¿no? En su momento fue un libro ampliamente distribuido en el país, no en la misma época de su publicación, sino ya bien entrados los años 30, y se convirtió en un manual de cabecera para los que simpatizaban con la visión de la raza aria, la supremacía blanca y todas estas locuras. Es cierto que tuvo algunos detractores, pero eran tantos los que compraban el discurso de Hitler que el libro pasó a la historia como uno de los más vendidos de entonces. ¿Qué pasa hoy en día? Pues este trabajo es usado fundamentalmente con fines educativos, una manera de conocer en profundidad los orígenes de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto.
pero no es una novela que se promocione como lectura recomendada, ni mucho menos. La distribución de este libro está restringida y prohibida en varios países. Y en algunos lugares solo está disponible en ediciones críticas, es decir, que cuenta con fragmentos analizados por expertos, donde pues se alude al patrón enfermizo del Decirte, autor. mira, esto es racista que flipas y supremacista. Claro, te hacen como notitas, o de hecho eliminan Sí. bastantes secciones del libro, ¿no? Todo esto se hace pues con el propósito de evitar que se vuelva a utilizar como propaganda Pero política. eso tratará a los lectores como estúpidos, ¿sabes? Para mí sí. Y también porque pienso que, bueno, en este caso a lo mejor lo que quieren es, como lo van a enfocar sobre todo a estudiantes, en general a chicos de instituto, pues quieren explicar que esto no es lo normal o que hay unas consecuencias de dar rienda suelta a ciertas ideas, ¿no? Pero yo pienso que un lector relativamente maduro va a entender el contexto histórico, ¿no? En fin, yo les digo, cuando me estaba preparando el programa de hoy, me vinieron a la mente muchos títulos controvertidos. Por ejemplo, las aventuras de Huckleberry Finn, las de Tom Sawyer, Sí, la Isla eso del también. Tesoro, el Corazón de las Tinieblas. No te metas con la isla del tesoro. La isla del tesoro es sagrada. Pues tienen connotaciones racistas, ¿no? O Sí, bueno, pero no te metas con ellas. La isla del Novela. tesoro es... novelas con alto contenido violento, como puede ser el caso de American Psycho. Drácula mismo, ¿no? Presenta algunas etnias desde un punto de vista muy negativo, ¿no? La gente de Europa del Este los ponen como tontos, como poco, ¿no? Los versos satánicos de Salman Rushdie, que fue un libro muy polémico por entrar en terrenos religiosos. En fin, que hay multitud de novelas políticamente incorrectas, pero creo que la de Hitler se lleva la palma, ¿no? Sobre todo por el impacto social que tuvo y porque quien lo escribió tenía unos planes muy definidos, ¿no? Los otros libros que acabo de mencionar, a fin de cuentas, son solo un planteamiento ficticio en algunos casos, en unos muestra indirectamente, ¿no? el pensamiento de sus autores. Y yo desde luego no comparto nada de lo que relatan estas historias, pero no por ello creo que deban ser censuradas o editadas para no herir sensibilidades, ¿no? Yo creo que eso tiene que permanecer para que no olvidemos los salvajes y poco humanos que hemos sido a lo largo de la historia, ¿no? Sí, perdona, Saray, sí, el chiquito bajito de la camisa negra. Sí. Sí, se dice mucho por ahí que si en su momento mucha gente hubiese leído ese libro y le hubiesen hecho el caso que tenían que haberle hecho, no hubiese habido Segunda Guerra Mundial. Pues no lo sabemos. Una Pero posibilidad. desde luego, no sé, yo creo que es importante que recordemos estas cosas para precisamente no volver a caer en los errores terribles del pasado, ¿no? Y ahora quieren trabajar sobre todas estas novelas, hacer todas estas reediciones, reescribir fragmentos, y a mí me parece, no sé, atentar contra la propiedad intelectual incluso de los autores, ¿no? Claro. Pero más allá de si estamos o no de acuerdo con algunas cosas que manifiestan, no tiene mucho sentido hacer este tipo de... Para mí, por lo menos. No sé Que nos cómo estamos piensan cogiendo con ustedes. papel de fumar, macho, ¿sabes? No, ya nos tienen que ir diciendo, esto no lo digas porque es machista, no sé qué. Bueno, que hay una serie en el contrato social hay una serie de convicciones y de normas, y luego tú tendrás la libertad de decidir si las sigues o no. Pero aquí entramos también en un debate curioso, porque es verdad que en el resto de contenidos para el entretenimiento, como pueden ser el cine o los videojuegos, hay catalogación por edades. Y en el caso de la literatura sí que es cierto que hay libros que son puramente infantiles o de literatura juvenil, pero tú coges cualquier libro y no pone este libro es recomendado para mayores de 18 años, ¿no? Entonces, quizá sea conveniente hacer una especie de selección, ¿no? De catalogación de los libros, pero nunca prohibir un contenido. No, hacer una recomendación, lectura no recomendada para este tipo de edades. O esto no. Bueno, ya está. yo he leído libros que son de verdad perturbadores al máximo y no han atentado ni contra perturbadores, sí. Perturbadores. Oye, tampoco era tan malo el que escribí yo, joder. No, es que el tuyo no era el tuyo no era era más. No, pero es cierto que no, a mí me da un poco de miedo porque ahora es la narrativa de ficción, pero el día de mañana también podríamos atentar contra la historia. Por ejemplo, reescribir cosas que... ¿Y quién no te dice a ti ahí? que no haya pasado ya? Que ya no esté hecho, ¿no? Eso. Claro. Bueno, tenemos que tener un poco de cuidado con ciertas cosas, porque negarlas no las va a borrar. Mira, un ejemplo claro es este rollo que hay contra la Unión Soviética a muerte, y tenemos que recordarle a todo el mundo
que si no es por la Unión Soviética, ahora muchos no estaríamos y muchos otros estarían con la manita así, ¿sabes? Yo no digo nada, que los americanos hicieron Claro. mucho y todo lo que tú quieras, pero si no es por los soviéticos, aquí estamos todos bebiendo en Bavaria, en beer. No, pero sí que tenemos como una mentalidad un poco infantil ante Sí, según un qué poco cosas, no, un mucho. Sí. O sea, realmente Sí. tú cuando te lees, una persona madura, cuando se lee la saga de Ian Fleming, sabe perfectamente lo que está leyendo. Claro. Y puedes llegar a comprender o no lo que dice ese autor, compartirlo o no. Y desde luego, negarlo es negar al autor y a su obra. Es que no tiene ningún sentido. Sí, es que, por ejemplo, yo tengo una compañera que en ese aspecto es mucho como tú dices, y claro, llega un momento que la conversación para mí llega a puntos de absurdez, porque un día me decía que teníamos que cuidar el lenguaje para eliminar los rasgos negativos, y me decía que, por ejemplo, que yo no puedo decir que el cielo está negro, y yo, ¿cómo que no voy a decir que el cielo está negro? Es un color, está negro el cielo, está negro, es que tú lo ves y está Es que negro. eso, O lo de que si lo ves todo negro, dice, claro, porque lo veo todo negro, no veo nada cuando está oscuro. pero Y eso digo, ya es que- implica el que tú consideras que ¿sabes? Que esa persona considera que es negro es algo- malo. Claro, pero Eso no es más tiene por qué, racista todavía, Exacto, porque digo, no considerar tiene por que qué ser negro malo. es malo. Claro. No, Pero o incluso sea, no- negar algunas emociones. ¿Por qué tenemos que negar emociones como la tristeza Claro. o el enfado o la furia? Son cosas que forman parte de nosotros también. Y Sí, por eso rechazarlas. no. De uno Hay más que cosas de otro, pero bueno. no entiendo. Bueno, esa era un poco mi exposición de hoy. Así que hasta aquí la mazmorra de Sarai. Para que tengas un final, Rubén. Gracias por ese cierre. Lo pueden escuchar también en Spotify y en iVoox. Ahora también en supositorio. Sí.